La palabra de Dios, en Proverbios capítulo 3, versículos del 1 al 7, nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Buenos días todavía. ¿Y qué, papito? ¿Cómo estás? Está linda esa camisa. Si Marcos la ve, dice: uy, papá. Hermanos y amigos, buenos días para todos. Espero que por la gracia del Señor estén muy bien. Qué bueno poder estar esta mañana aquí. Siempre que puedo estar entre ustedes es como motivo de especial alegría para mí, porque este atril me resulta bastante familiar, bastante cómodo. Además, hermosos recuerdos tengo del Redil Laureles. Gracias al Señor por esta iglesia. Y bueno, mencionar pues que, como ahora se darán cuenta, especialmente cumplir 10 años es algo muy lindo, porque si tú te pones a pensar, cada día que pasa y que uno confía en el Señor es una bendición. Si uno tiene los hermanos, las hermanas, el equipo de pastores que estimula nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, y pasa un día más en el que yo vivo confiando en el Señor y dependiendo de Él, eso es algo maravilloso. Recuerden que de día en día se suman 10 años y de año en año se suma mucho tiempo, y en cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, estamos delante del Señor. Y básicamente pues ese es el mayor logro de la vida, ¿no? Poder confiar en su Hijo Jesucristo. Bueno, hermanos, además de que me siento muy feliz por estar aquí en la celebración de los 10 años, estoy muy feliz por compartir lo que voy a compartir esta mañana con ustedes. Yo necesito que ustedes sean muy pacientes conmigo. Yo voy a tomarme unas confianzas, ciertas confianzas, pero ustedes saben, hermanos, cuando uno entiende como que Dios lo llamó a uno, que eso no solamente es inventado, o que eso no solamente se dio porque algunas cosas de estar en una iglesia son buenas, ¿no? Cuando uno reconoce que uno ha sido llamado por el Señor, uno tiene tremendo amor por su pueblo y uno quiere lo mejor para ese pueblo, así que yo espero compartir con ustedes hoy algo que les haga mucho bien. Para eso, hermanos, quiero pues como hacerles pensar un poquito en algunas cosas que ustedes sé que han visto mucho y han escuchado. Han escuchado acerca de la inteligencia artificial, seguro que sí. También han escuchado acerca de términos tan raros como la biotecnología o la infotecnología. Algunas de esas cosas, por ejemplo, para mí resultan bastante extrañas, a veces difíciles de entender, muy complejas, ¿no? Y lo que algunos dicen es que lo que está ocurriendo, no solo en Colombia, o no especialmente en Colombia, más en otros países, es un profundo temor, tanto que ya se le ha puesto a eso el síndrome de Frankenstein. ¿Qué es eso? Es que nosotros, los seres humanos, estamos teniendo mucho temor de que aquello que estamos desarrollando resulte destruyéndonos o matándonos, ¿cierto? Esa es la historia básicamente de Frankenstein. ¿Recuerdan más o menos o no? Exacto, entonces hay inquietudes globales acerca de lo que el avance tecnológico pudiera llegar a ser. Y entonces están esos comentarios de los millones de empleos que vamos a perder y bueno, noticias de este tipo que resultan temerarias. Sin embargo, hay personas que
en medio de todo este panorama dicen, no, nosotros no debemos tener temor al tremendo logro que la humanidad ha venido alcanzando en las últimas décadas. No temamos a esas cosas. Más bien, lo que nosotros debemos hacer en respuesta al ingenio tecnológico que está por este lado, nosotros lo que debemos hacer es compensar el ingenio tecnológico con el ingenio social. Eso es lo que dicen estos investigadores de la Escuela de Londres. Debemos responder es con ingenio social. ¿Qué significa eso? Que todos los seres humanos debemos aplicarnos de manera responsable y diligente a estimular el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de la sociedad. Es decir, si estos avances tecnológicos están aislándonos y están creando problemas en nosotros, nosotros lo que debemos hacer es fortalecer las redes sociales, fortalecer nuestra amistad, nuestro amor con los demás. Y bueno, pues eso es como bonito, ¿no? ¿Cierto? Básicamente, lo que están diciendo es algo que nosotros podemos ver en el relato de la Escritura. No existe posibilidad, no hay viabilidad del desarrollo de la civilización si nosotros no amamos al prójimo y si el prójimo no nos importa, ¿cierto? Es decir, el ingenio social, apliquémonos a ese ingenio social. Y esos investigadores dicen que aquellas cosas del pasado que ya han probado ser irrelevantes debemos dejarlas a un lado y empezar con nuevas estrategias. Por eso todos nosotros debemos aplicarnos a eso. Entonces, ideologías, discursos, religiones, mitologías que ya no sirven, descartémoslas y empecemos a pensar en nuevas. Entre esas que han sido irrelevantes al parecer para los escritores está nuestra fe cristiana. Y bueno, pues es como interesante que ellos tal vez piensen que ya lo que los cristianos han aprendido de su Señor resulta irrelevante para esto. Mis hermanos, pero yo quisiera volver a recordarles a ustedes en esta mañana, a todos nosotros, que ante tremenda necesidad a la que estamos expuestos en este siglo, en esta época de la historia, esa tremenda necesidad que supone el ingenio social, el Evangelio de Jesucristo nos ha dado ya y nos presenta ya las formas en las que Dios se propuso fortalecer la comunidad, salvar la comunidad, rescatarnos de esos terribles problemas que para todos nosotros supone encontrarnos con el otro. ¿O a ustedes les parece que es muy fácil las relaciones? ¿Sí? Pues este tema del ingenio social suena muy lindo, pero el problema es que nosotros no somos muy dados a... O sea, a mí sí me gusta relacionarme, a todos nos gusta relacionarnos con el que se parece a mí, con el que tiene supuestamente mi nivel de esto y lo otro. Ahorita hablaremos de eso. Pero no es natural que todos queramos juntarnos, servirnos, amarnos como comunidad y como sociedad. No. Hoy, por favor, hermanos, estén atentos porque vamos a recordar una vez más la obra de Dios para que en este mundo quebrantado nosotros, la iglesia, podamos seguir cumpliendo ese papel. Y como hoy lo están haciendo, por ejemplo, algunos gimnasios. Ustedes saben que ya los gimnasios no son solamente esos escenarios en los que tú ejercitas tus músculos o tu sistema cardiovascular, ya no son solo eso. Ahora los gimnasios son comunidades o son tribus, porque están entendiendo la necesidad que se tiene de aglutinar las personas, de recogerlas. Que la iglesia no pierda esa vocación, pero sobre todo vamos a entender cómo Dios se propuso hacer eso entre nosotros, aquí en el Redil Laureles. Hermanos, vayan por favor a Efesios capítulo 2 para ver si esto nos ayuda a entender mejor esto que Dios se ha propuesto hacer en su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el versículo 11 hasta el final.
Amigos y hermanos, hermanas, leemos esta palabra del Señor anhelando un espíritu de humildad para todos nosotros, para recibir con mansedumbre lo que leamos aquí, lo que compartamos aquí. Que todo lo que sea paja, que todo lo que no sea del Señor, no quede en nosotros. Pero todo lo que provenga de Él, que nos cambie. Padre, gracias por ti, por estar entre nosotros. Ese extraordinario milagro de que tú estés con nosotros, Señor. Cuando pensamos en quién eres tú y que tú te acerques a los hombres y nos ames con un profundo amor, te apliques a tu pueblo, nos maravillamos y nos alegramos de saber que hoy estás entre nosotros. Padre, danos la humildad que requiere escuchar siempre, siempre tu palabra. Que cualquier prejuicio, Señor, que se filtre aún inconscientemente en nuestras mentes al verme a mí en esta mañana que estoy predicando, cualquier prejuicio que alguien pueda tener hacia mí en este momento, que tú lo superes, Señor. Y nos des la gracia de escuchar. Fortalece, Señor, entre nosotros la unidad. Ayúdanos a reconocer que nosotros somos familia. Que somos familia. Y ayúdanos a apreciar lo que has hecho. Padre, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dice Efesios capítulo 2 desde el versículo 11. Por tanto, recuerden que en otro tiempo ustedes los gentiles en la carne, que son llamados sin circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha en la carne por manos humanas, recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Hermanos, 3 ideas, espero que sean sencillas, que quiero compartir con ustedes en esta mañana todavía, y se las voy a anunciar de una vez. Primero vamos a pensar juntos que estuvimos distantes y enemistados. Eso es algo de lo que trata Pablo de mostrarnos acá. En segundo lugar, lo que Cristo hizo para acercarnos. En tercer lugar,
que fuimos hechos familia de Dios. Ahí están los punticos, sencillos. Entonces, arrancamos primero mencionando lo que Pablo trata de señalarnos en el versículo 11 y 12, que estuvimos distantes y enemistados. Entonces, lo primero que el apóstol Pablo pide aquí en este versículo número 11 es que nosotros los gentiles de nacimiento, ¿ustedes saben qué son los gentiles? Recuerden, los gentiles no son personas que son queridas, que son buenas gentes, también lo son. Pero cuando vamos a escuchar en este texto muchas veces decirnos gentiles, vamos a tener en nuestra mente la idea de aquellas personas que no hacían parte del pueblo judío, ¿cierto? Entonces, ¿todos nosotros aquí somos gentiles o no? Sí, lo somos. Entonces, Pablo está diciendo que nosotros todos debemos recordar aquella época en la que estábamos sin Dios, lejos de Él, separados por completo y de manera especial separados además del pueblo judío también. Miren que como cuña el apóstol Pablo hace mención de los apodos discriminatorios que se daban los unos a los otros. ¿Vieron en el versículo 11 cómo se llaman? ¿Cómo se dice? Los incircuncisos, llamados así por ¿quiénes? Por los de la circuncisión. Ustedes recuerdan que hace años se acuñaba esos apodos de chirretes y gomelos, ¿recuerdan? Sí, chirretes y gomelos. Bueno, algunos jóvenes no entenderán eso tal vez. Chirretes y gomelos, pero básicamente ese apodo se usaba como un reforzador habitual de separación. Eso se usaba para tratar de describirte a ti en una clase social. Más o menos es lo que Pablo está tratando de decir acá. Y Pablo inmediatamente describe de 5 maneras distintas la condición del hombre gentil, que no era judío. Entonces, ¿cómo nos describe Pablo? Separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué más? Extraños o ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mira, tú puedes pensar, te puedes sentir tal vez muy triste en esta tarde, en esta mañana, porque no pudiste ir al concierto ¿de quién? De J Balvin, exacto. Entonces tú sientes que tal vez eso es lo más miserable que te ha ocurrido en la vida, pero yo quiero decirte algo en esta mañana. Miren, si hay algo tristísimo, y ojalá usaran más sinónimos para describirlo, algo tristísimo de cómo la Biblia describe al ser humano es de esta manera: separado de Dios. Porque ahí no hay nada. Entonces, tienes plata, tienes belleza, tienes salud, tienes conocimiento. Pues sí. Así es como se nos describe. Y yo quiero aclarar, porque es importante hacerlo, que esta separación de la que Pablo habla en estos versículos es una separación que crea el pecado inicialmente. ¿De acuerdo? Sí, estamos separados de Dios por el pecado. Pero la separación que hay entre judíos y gentiles, esa separación que especialmente vemos en el Antiguo Testamento, fue una separación que Dios mismo estimuló. Recuerden que dentro de los propósitos pedagógicos de Dios en la historia, Él quiso separar a un pueblo, a una nación, y a través de ese pueblo, Dios demostraría a las demás naciones qué significa tener a Dios por rey. ¿Cómo es que una nación vive en las relaciones comunitarias? ¿Cómo es que un pueblo trata a los animales? ¿Cómo es que un pueblo trata a los extranjeros? Un pueblo que ha aprendido a amar y a temer al Señor. Esa era parte del propósito de Dios, por eso Él hace esa separación. Él santifica un pueblo para sí, consagra un pueblo para sí, para que ellos sean distintos, reflejen su carácter. Entonces Dios hace eso, ¿estamos de acuerdo? Esta separación la crea Dios. Pero miren, hermanos, ustedes recuerdan cuando el Señor llama a Abraham en Génesis capítulo 12 y Él le dice que Él sería una bendición ¿para quiénes? Para todas las naciones. Es decir, desde ese momento ya nosotros tenemos conciencia que el propósito de Dios es transnacional, es decir, incluye todos los pueblos de la tierra. Pero Él está haciendo esto en este momento de la historia. Sin embargo, aunque Dios hace eso, es evidente, hermanos, que Israel mismo, este pueblo,
es quien se encarga de profundizar y tergiversar la separación que ellos debían tener con los gentiles. Por ejemplo, traten de pensar en el templo de Jerusalén, si algunos de ustedes lo han visto por lo menos en imágenes o lo han visto descrito en la Biblia. Piensa en el templo de Jerusalén. Este es un excelente ejemplo de cómo nosotros los seres humanos tomamos el deseo de Dios para que nosotros seamos diferentes y lo convertimos, lo tergiversamos de tal manera que encontramos en eso que Dios nos da razones para el rechazo y el desprecio y la enemistad de otras personas. Miren entonces lo que dice un estudioso de la Biblia acerca del templo de Jerusalén, y ahí va, lo cito a continuación. En el Antiguo Testamento, la única división era entre los sacerdotes y los laicos. ¿En dónde? ¿División en qué lugar? En el templo, recuerden, estamos hablando del templo. En el Antiguo Testamento, la única división era entre los sacerdotes y los laicos. Pero en el tiempo de Pablo, cuando él escribe la carta a los Efesios, en el tiempo de Pablo, los arquitectos habían agregado barreras para los no judíos y para las mujeres. Hasta ahí la cita de este hombre. ¿Notan la cosa? ¿Sí? Pero recuerden que nosotros no señalábamos que los judíos son peores que nosotros, ¿de acuerdo? Pues el pueblo de Israel, porque pues estamos pintados ahí todos. Ya vamos a ver si es verdad o no. Nosotros, aquí en el Redil Laureles y en esta ciudad, pero nosotros especialmente esta iglesia local, no sabíamos que los demás existían. ¿Tú sabías que quien está a tu derecha y a tu izquierda existía? Pues antes de conocerlo como tu hermana y tu hermano. No, ¿cierto que no? Nosotros no nos conocíamos, tal vez excepto a nuestros vecinos y a otras personas. Pero miren, hermanos, además de que naturalmente nosotros no conocíamos a quienes también son hijos de Dios, pero ahora ya hemos venido a conocer, ¿cómo les parece? Cada uno de nosotros, antes de eso, habíamos construido nuestras propias razones, nuestra propia ideología para hallar la vida y la salvación. Todos nosotros habíamos elaborado una estrategia o una forma de cómo es que el ser humano halla el bien. Y tal vez tú concluiste que el bien se halla acumulando logros académicos, o teniendo más plata, o siendo más lindo o más linda, o ustedes saben, teniendo muchos hijos, o siendo la mejor mamá. Así es como el ser humano se salva, de esta manera. Y todos los días nos despertábamos procurando materializar ese proyecto de salvación. Todos nosotros, ninguno de nosotros se libra de eso. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que mi proyecto de salvación, de autosalvación, entra en directa colisión con los de quién. Con los de Dios, segurito que sí, Mauro. Y también, y para mencionarlo aquí como Pablo lo hace, con los de los demás. Con el de mi prójimo, como el de mi vecino y mi vecina. Entonces, ¿les parece o no? Algunos de nosotros tenemos preferencias políticas. Aguanten un ratico. Preferencias políticas. Tómese el medicamento tranquilo. A ver. Nosotros teníamos preferencias de diverso tipo, y así le llamamos preferencias políticas. Y nosotros hacemos de esas preferencias ese fundamento, esa banderita que yo tengo en mi vida para mostrar a los demás cómo es que el ser humano se salva. Y aún en esas preferencias políticas, cosas tan marcadas o tan interesantes como que yo uso la Biblia para mostrar esas preferencias y marcarlas. La Biblia, ¿me van a entender? La Biblia. Entonces, ustedes han escuchado lo que ha sucedido aquí en Colombia hace muchos años atrás, que vimos las formas en las que se abandonaban algunas zonas de nuestro país y en las que el pobre tal vez era explotado, maltratado, abandonado por el Estado y muchas otras cosas que se constituyen como en una fuente de malestar, en un deseo de que las cosas ya no sean más así. Y a alguien le da por abrir la Biblia, influenciado por ideas que vienen de Europa, alguien le da por abrir la Biblia y encuentra que en el libro de Éxodo Dios le señala que no debe haber ningún oprimido en este mundo.
que cualquier persona que sea objeto de opresión o esclavitud debería rebelarse. Dios mismo lo aprueba. Es más, Dios mismo se encarga de aniquilar a nuestros enemigos. ¿Qué se debe hacer entonces? Pues compramos revólveres, armas, machetes, lo que sea. Entonces, aquí está. La Biblia me ayuda a ver esto y a tomar una decisión con relación a eso. Pero miren qué tan interesante. Un hermano en una ocasión me contó una historia que nunca olvidaré. Este hermanito está aquí entre nosotros. La historia que me cuenta es la siguiente. Él en una ocasión le tocó como sostener un diálogo con una persona, con un paramilitar muy famoso de aquí de Colombia. Y ahí estaba en esa reunión, esa persona hace muchos años atrás, pero parece que en esa reunión había otro paramilitar también que era muy famoso. Y era también muy famoso especialmente por ser como muy violento o sanguinario. Este hermano que estaba en esa reunión, ese hermano no era paramilitar. Bueno, que quede ahí la cosa, ¿listo? Es decir, lo señalo no porque me sorprenda que algo así pudiera suceder, no, es más como para claridad. Entonces este hermano vio a esa persona, que era como conocido por ser especialmente violento, y ve que tiene tremenda pistolona aquí a la derecha, ¿cierto? Tremenda pistola tiene. Y este hermano logra ver que al otro lado tiene también otra arma, pero esta es una Biblia. Tiene una Biblia acá, en la izquierda. Entonces como que, según recuerdo, este hermano le dice, oye, te veo muy bien armado. Entonces este hombre lo que interpreta es que él está hablando de su pistola, pero él estaba hablando de la Biblia. Y entonces él le dice, sí, yo estoy muy bien armado, pero esta es el arma que más me gusta. Y entonces le saca la Biblia. Le saca la Biblia. Y más o menos dice algo así, la Biblia a mí me ayuda, cuando la leo, cuando la estudio, me ayuda a pensar y a sentirme como más valiente para poder erradicar a todos los guerrilleros que pueda del país. Entonces, hermanos, este es un ejemplo que uno dice, sí, esa gente es muy radical y esa gente es muy grosera, nosotros no somos así. Pero lo que trato de señalar es justamente que nosotros profundizamos la separación que tenemos con el otro y aún somos capaces de usar la Biblia para eso. Preferencias, en este caso ideológicas, todavía no vamos a hablar las políticas, pero no solamente son esas diferencias las que profundizan nuestra separación. También existen, hermanos, preferencias deportivas. ¿Cómo les va? El Nacional y el Medellín. No tanto. Esa es una bobada. Yo voy a decirle otra que es más boba todavía. Cuando yo era adolescente, yo montaba skate, es decir, yo era disque skate, recuerdo. Entonces yo montaba tabla y skate, y recuerdo que habían otros que montaban patines. Eso eran los rollers. Y los rollers y los patines, los rollers y los skate, pues se despreciaban, se la llevaban mal y hasta si era necesario pues se peleaba y todo lo demás. Hermanos, porque la rueda de un skate es así y la rueda de la patineta, y la rueda del patín es así. Bueno, en fin, hay diferencias familiares también y esas sí que son fuertes en nuestro contexto. Entonces, uno puede escuchar cuando hemos apreciado muchísimo, por ejemplo, que yo me siento como un poquito más sangre azul, ¿cierto? Entonces yo trato de pensar en los antecedentes de mi familia y veo las grandes contribuciones que esa familia ha hecho por el bienestar, el progreso de la ciudad de Medellín, el departamento de Antioquia, Colombia, y yo empiezo a ver que lo que mi familia ha pensado, ha querido, es como mayorcito y es como superior, ¿no? Y además nosotros somos de los que tenemos los huequitos acá, ¿ustedes han visto? Tenemos como los huequitos acá o tenemos la rayita acá, o no sé, cualquier vaina. Somos una familia de tradición pujante, echa pa'lante, o somos una tradición intelectual, o somos lo que sea, no importa, hermanos, cualquier cosa se constituye para que uno sienta que la familia de uno, la verdad, tiene el respaldo absoluto para sentir a los demás como que están separados de mí, además pues que son menos que yo, pero que están separados de mí. La verdad, ellos están aquí en la ciudad porque pues toca aguantarlos. Hay que vivir con gente. Pero la verdad, en el fondo, la cosa no es así. Y bueno, diferencias de ese tipo, ¿no? Diferencias laborales,
En fin, hermanos, miren, todos nosotros construimos nuestros propios muros de separación. Todos lo hacemos. Distantes y enemistados. Así es como yo me salvo. El otro dice, así es como yo me salvo. Y esta idea no se juntan y empezamos a profundizar la separación, la enemistad. Entonces, bueno, en 30 segundos me gustaría que pensáramos ahí en silencio todos, hermanos, ¿cuáles son las razones que has construido para separarte de los demás? ¿Cuáles son esas en tu caso? Todos las tenemos. Pero los cristianos nos arrepentimos de eso que hemos apreciado. Por eso recordamos estas cosas. ¿Cuáles son las razones que has construido para separarte de los demás? Los judíos tenían una detallada, elaboradísima idea de por qué es que los demás no. Recuerden, Dios de alguna manera promueve eso, pero eso no es el propósito grande suyo. Esta profundización en esa distancia y enemistad también es el resultado de el corazón humano, de ellos y de nosotros. Bien, entonces, después de eso, que nos queda más o menos claro, el apóstol Pablo pasa a decirnos a todos nosotros esta maravillosa noticia, lo que Cristo hizo para acercarnos. Estábamos enemistados y separados. ¿Quiénes? Nosotros aquí. Estuvimos así en un momento de nuestras vidas, pero ahora Cristo hace algo para acercarnos. Y como es tan importante ese texto, yo quiero que lo volvamos a leer desde el versículo 13, por favor, y lean conmigo. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Amén. Lo que Cristo hizo para acercarnos. Pero ahora, dice el apóstol Pablo en versículo 13, pero ahora, es decir, antes estuvimos así, separados de Dios y separados los unos de los otros. Así fue nuestra experiencia en el pasado. Y hermanos, miren, yo desearía para todos ustedes que ninguno aquí que está esta tarde entre nosotros debe permanecer en el lugar anteriormente descrito. Todos movámonos a este lado, a este que Pablo nos está invitando a movernos. Lo que dice Pablo es que ahora en Cristo y por la sangre de Cristo hemos sido acercados. Y yo quiero hacer un poquito de énfasis acá. Cuando tú ves que Pablo dice en Cristo y por la sangre de Cristo, pareciera que fueran como sinónimos. Es decir, Pablo está tratando de decir lo mismo pero en palabras distintas, pero no, mis hermanos. A ti, hija de Dios e hijo de Dios, quiero recordarte una cosa en este momento que es crucial para que entiendas esto que estamos reflexionando. Ustedes recuerdan, algunos, hace meses atrás estuvimos en una más o menos larga serie de predicación que llamamos Nuestra Unión con Cristo, algo así. Ese fue el tema de reflexión. Cuando Pablo dice que todo esto que él está a punto de decir, que Cristo nos acercó a nosotros, él dice que ha sucedido en Cristo. Lo que eso significa es que cuando el Padre nos decide salvar por la obra de su Hijo Jesucristo, el Padre no simplemente nos dice, yo te perdono, te amo, quiero que cuentes con eso y quédate aquí al lado mío, sino que el Padre lo que decide es perdonarnos e injertarnos en la vida del Hijo. Ustedes van a ver en muchas partes en la Biblia
que se trata de recordarle eso a la iglesia. En Cristo, en Él, en el amado, o como lo dijo Jesús, la vid y los pámpanos. Ese es el lugar de todo cristiano hoy. No es un cristiano que está aquí al lado de Jesús, o abajo de Jesús, o arriba de Jesús, está en Cristo. Esa es la experiencia de todo hijo de Dios. Es decir, ahora lo que es del Hijo nos pertenece a nosotros. Su justicia, su obediencia, su integridad, porque estamos en Él. Entonces, esto que se logró acá y que Pablo está a punto de describir es a causa de nuestra unión con Él. Piensa en lo siguiente: si yo estoy unido a Cristo Jesús, porque así es como el Padre ha querido que yo viva de aquí en adelante, y tú que también confías en Él estás unido a Cristo, ¿qué significa eso para nosotros? Imagínate. Yo estoy unido a Él y tú también estás unido a Él. ¿Qué significa eso para ti y para mí en esta relación? Además de eso, miren, el apóstol Pablo dice que en Cristo y por la sangre de Cristo, todo lo que está a punto de decirse ha sido posible solamente porque Jesús entrega su vida para perdonar a quienes confían en Él. Bien. Bueno, entonces, habiendo dicho eso, noten que el apóstol Pablo explica qué significa eso, que Cristo hizo tremenda obra para acercarnos a nosotros. Pablo lo hace describiéndolo de manera positiva y de manera negativa, lo que Cristo ha hecho. Primero, quisiera que nos enfocáramos en los aspectos negativos, o cómo Pablo lo describe de manera negativa. ¿Qué fue lo que Jesús hizo para que nosotros que estábamos separados y enemistados ahora fuéramos acercados? Pablo en primer lugar dice que el Señor Jesucristo derribó la pared intermedia de separación. Y recuerden que en el templo de Jerusalén, se construyó un muro que se llamaba como un muro de separación entre el atrio de los gentiles y el lugar donde podían estar los judíos. ¿Sí sabían eso o no? Pablo está tratando de evocar esta imagen del templo y de ese muro. Aquí están los gentiles que quieren estar en el templo, pero aquí está el pueblo verdadero de Dios. Pablo dice que el Señor Jesucristo se encarga de derribar la pared intermedia de separación. Y ponte a pensar lo siguiente: si aquí hay un muro entre ustedes y yo, un muro de separación, y yo estoy aquí solo, pero alguien lo derriba, resulta que ahora ustedes pueden empezarme a observar a mí y yo los puedo empezar a observar a ustedes. Esa es la idea, que nos consideremos mucho más, porque se ha quitado esa separación entre nosotros. Y miren, cuando el apóstol Pablo escribe esta carta a los Efesios, todavía el templo en Jerusalén está en pie. Es decir, este muro todavía está ahí. Y aunque todavía existe, para Pablo ya es obsoleto. Ya no aplica para el pueblo de Dios. Entonces, el Señor Jesucristo derriba la pared intermedia de separación, pero después dice que puso fin a la enemistad. Puso fin a la enemistad. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado o hemos creído que tenemos razones sinceras, legítimas para despreciar, odiar aún, hacernos enemigos de otro grupo de personas, aún hermanos y hermanas aquí? Pues lo que Pablo dice es que el Señor Jesucristo ha puesto fin a la hostilidad, a los deseos de aniquilación, a la rivalidad, a las agresiones. ¿Y por qué, hermanos? Porque el otro que tenía un plan de salvación y que entraba en colisión con mi plan de salvación, ahora también ha sido perdonado de la misma manera que yo lo he sido. El Señor Jesucristo pone fin a la enemistad entre esta persona y esta otra persona de acá. Ya, hermanos, esas agresiones o esa rivalidad sostenida porque el otro no está conmigo en mi forma de autosalvación, ya no tiene lugar en el pueblo de Dios, en la iglesia. En tercer lugar, Pablo dice que el Señor Jesucristo puso fin a la ley. Y eso es bastante interesante, porque, bueno, por lo menos a quienes yo pude investigar, Pablo está tratando de hacer mención aquí de la ley ceremonial y la ley condenatoria. ¿Cómo así que la ley ceremonial? Miren, para un judío
era muy fácil ver que los gentiles no se lavaban las manos para comer los alimentos, por ejemplo, o que ellos no participaban de este rito, o que no participaban de esta celebración, de esta, todas aquellas cosas que la ley había señalado en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, pero que además ellos adicionaron a la ley. Entonces, como nosotros vemos eso tan claramente, ellos no se lavan las manos, entonces para mí es fácil pensar que el otro es menos o que el otro está más lejos de Dios o algo así. Cuando el Señor Jesucristo viene y dice, no papito, venga un momentico, cálmese. Yo pongo fin a eso que era tan importante para usted. ¿Y qué significa que esto no tenga vigencia ya? Que eso no produzca en usted lo que usted se imaginaba que producía. ¿Qué significa eso? Que el gentil y el judío están en iguales condiciones con relación al Señor. Si a uno le gusta el sábado, a uno le gusta comer morcilla y tan, si ya estas leyes en su aspecto ceremonial no aplican, pues para uno y para los otros es la misma cosa, está bien. Tú quieres hacer esto, listo, hágalo para la gloria del Señor, pero no diga que el otro tiene problemas porque no lo hace. Y también al aspecto condenatorio, y eso es tan bonito, hermanos, puso fin a la ley en su aspecto condenatorio. Porque todos los que pertenecen al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesucristo, todos nosotros, hermanos, hemos sido librados del juicio de Dios, aunque no lo merezcamos, pero hemos sido librados del juicio de Dios. ¿Y saben cómo hemos sido librados? Ustedes saben por qué. Ustedes saben por qué razón es que quien confía en Jesucristo es perdonado y se le asegura un futuro. ¿Saben por qué? Por gracia. Vean esa palabra tan hermosa. Por la gracia de Dios. La ley ya no tiene ese propósito condenatorio en la iglesia, porque ahora nosotros hemos sido salvados por la gracia de Dios. Entonces ninguno de nosotros aquí puede decir que yo he sido más salvado que otro porque yo hago estas cosas o porque yo creo estas cosas. Sí, Jesucristo, ojo pues, ojo, no se me vayan aquí no vayan a manipular lo que estoy diciendo o a desviar. Yo estoy hablando aquí de quienes confían en Jesucristo, no estoy hablando de cualquier ser humano. No estoy hablando de que todas las ideas tienen cabida acá, estoy hablando de que en Cristo Dios se propuso reconciliar a los hombres que naturalmente eran enemigos, aún como lo muestra el pueblo judío con el gentil, a través de lo que hizo en la cruz, pero Él pone fin a la ley en su aspecto condenatorio. Nadie aquí en esta iglesia, en el Redil Laureles, puede decir que como mi hermano y mi hermana se condenan por esto o por esto o por esto, porque todos sabemos que hemos sido salvados por gracia, entonces debemos sentirnos un poquito más cerquita, más junticos, menos razones para separarnos, para la enemistad. Bueno, esos son los aspectos negativos que Pablo menciona, ahora los aspectos positivos. Dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo mismo se hizo nuestra paz. Y aquí en Colombia nosotros escuchamos mucho de eso. Eso no es solamente del gobierno actual. Eso ha sido por mucho tiempo atrás. Escuchamos hablar de paz y yo quiero pues mencionarles las formas en las que nosotros aquí en el país, pero también en otros contextos, hemos encontrado maneras, estrategias para que se haga la paz entre los hombres. Entonces, para ustedes no debe ser extraño escuchar que, por ejemplo, se estimule el diálogo. Si hay un problema entre una persona y otra, entre un país y otro, entonces lo que debe estimularse es el diálogo. Así es posible que lleguemos a una paz. Que haya comprensión, que se acepte la diversidad, que haya respeto por las diferencias, que se promueva el arte, la educación, la solidaridad, el apoyo a los derechos humanos. Todas esas cosas las escuchamos y de alguna manera las estimulamos también, de alguna manera. Pero miren, hermanos, la iglesia, este pueblo que Dios ha creado por gracia, nosotros tenemos que reconocer que la paz, como se es descrita para este pueblo que está en medio de todas las naciones, es una paz que nos viene por confiar en una persona. La paz nuestra es confiar en una persona. ¿Cómo así? Puede ser que tú aquí tengas problemas con una hermana y un hermano.
y ya sientes como cierta rivalidad, cierta enemistad, cierto malestar. Qué pesar, qué tristeza que eso pase acá. Sí está pasando. Eso no debe pasar. Sí está pasando. Voy a colocar un caso excepcional, ¿de acuerdo? Sí está pasando. Mis hermanas, ustedes tienen que recordar que el otro me miró raro, o el otro me dijo algo que me ofendió y me lastimó, y yo también lo miré raro, y con mi silencio he dicho más de lo que él me dijo a mí. Y se crean esos problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Claro, juntémonos y hablemos, claro que sí. Todas esas cosas son buenas, pero nosotros tenemos que reconocer, mis hermanos, que la paz de este pueblo, la paz que tú obtienes con tu hermana y con tu hermano es algo que Jesús ya compró. O sea, tú no tienes que simplemente ponerte a exigir o esperar reconciliarte con el otro para poder estar bien, es que Jesús ya pagó eso. ¿Se entiende o no? Jesús ya pagó por eso que te hicieron o por eso que tú hiciste. Nuestra paz es Cristo mismo. Hay que volver a hablar para restablecer la relación, pero reconociendo que nuestra paz proviene de lo que Él hace. No simplemente que nuestro diálogo fue tan fluido y tan bueno que entonces estamos... No. Nos arrepentimos de lo que hicimos, volvemos a recordar que Jesús pagó el precio, no solo de nuestro perdón, sino de que estos dos hombres que estaban enemistados se acercaran. A mí no me preguntaron si quería o no, a mí me reconciliaron, a mí me dieron paz con mis hermanas y con mis hermanos. Esa es una herencia que todos recibimos del Señor. Él la compró, Él la pagó. Pablo además dice que el Señor Jesucristo crea una nueva humanidad. ¿Vieron ahí? Dice un nuevo hombre o una nueva humanidad. Esta nueva humanidad que el Señor Jesucristo crea por lo que Él hace en la cruz del Calvario es una humanidad que ya no va a estar sustentada por nuestras tradiciones, por nuestros valores, por nuestras preferencias, por nuestro género, por nuestra posición social. Yo no estoy diciendo que eso no importa. Ojo pues, no estoy diciendo que todo eso lo echamos a la basura. Gracias a Dios por las tradiciones, por los valores, todas esas cosas que caracterizan los pueblos. Gracias a Dios por eso. Pero al decir que crea un nuevo pueblo, una nueva humanidad, significa que ninguno de nosotros hace lo que ha sido tan importante para mí y que he aprendido en mi comunidad, hacerlo el sustento de su vida, la banderita de su vida. ¿Por qué? Porque ya esa nueva humanidad sabe que ha sido perdonada por gracia. Todo lo demás hay que relativizarlo, ¿cierto? Suave. O sea, eso que yo pensaba que era tan importante, no, suave, un poquito más suave. Bájale a la nota. Que Jesús sea el absoluto. Que Jesús sea el absoluto. Todo lo demás, suavecito. ¿Cierto? Ay, bueno, hermanos, también dice el apóstol Pablo que el Señor Jesucristo se encarga de reconciliar a ambos pueblos, a judíos y gentiles, y ponga el nombre que quiera y a los de Nacional, a los de Medellín, a los de Skate, a los Roller, que hacen parte de su pueblo, de su iglesia. Él se encarga de reconciliar a ambos pueblos con Dios mismo. Y eso es maravilloso. Que nosotros hoy tengamos paz con Dios, que estemos reconciliados con Él. Es que, hermanos, eso es una belleza. Es que ponte a pensar, ¿qué problema, o sea, qué te imaginas tú que pudiera llegar a impedir, hacer un impedimento para alcanzar las cosas mejores de esta creación? ¿Cuáles son esos impedimentos si ahora yo estoy reconciliado con Dios? ¿Entienden, hermanos? Dios es ahora mi Padre. Él es mi Padre. Y eso es posible porque Cristo me reconcilió con Él. Ahora Él me ha asegurado un futuro. Está asegurado mi futuro. Entonces, ambos pueblos reciben esa reconciliación con Dios, es decir, ninguno de ellos tiene una estrategia superior, una forma más especializada de acercarse a Dios. Nada de eso, hermanos. Todos los que se acercan a Dios se acercan es a través de su Hijo Jesucristo. No hay otra manera. Y si yo me acerco a través de Jesucristo y yo tengo comunión con Dios a través de Él, yo no puedo decir que yo he obtenido lo mejor de mi vida porque he sido mejor que los demás. Nosotros reconocemos que esto es un asunto de gracia. Gracia de Dios. Y finalmente Pablo dice que
el Señor Jesucristo anuncia paz a ambos pueblos. Paz. Paz a estos, paz a estos, paz a estos, paz a estos, paz a todos de diferentes naciones, de diferentes trasfondos, ideologías, preferencias, a todos ellos les anuncia paz. ¿Y cómo sabemos que les anuncia paz? Porque todos esos hombres diferentes, esas mujeres diferentes, tienen acceso al Padre por el mismo Espíritu, de la misma manera. Ninguno aquí es como un superior. A la hora de acercarnos a Dios, la única manera de que eso sea posible es por el Espíritu de Dios. Y todos los que confían en Jesucristo tienen ese privilegio por gracia, es decir, aquí no hay nadie que sea más que otro. Ningún pueblo que sea superior a otro, nada de esas cosas. Bien, hermanos. Entonces, ¿cómo Jesús derribó las razones que tú has tenido para estar separado de los demás? Hermanos, espero que estén entendiendo que yo estoy hablando de la iglesia, yo no estoy hablando de todo el género humano. Todo esto es para el pueblo de Dios. No se me confundan pues. La pregunta entonces es, ¿cómo Jesús derribó las razones que tú has tenido para estar separado de los demás? Yo quiero colocarte un caso muy importante. Y aguántenme pues. Esto es lo siguiente. Ay, hermanos, esta es posiblemente una de las formas en las que la iglesia cristiana se convierte en un gran antitestimonio de Cristo Jesús el Señor, y es la política. Entonces aguanten, ¿listo? Aguanten pues, hermanitos, un momentico. La política. Entonces puede ser que aquí en esta tarde hay algunos que son de izquierda. Y las personas que son de izquierda en este lugar y que de pronto tienen tremenda pasión por la izquierda y literalmente sienten que su corazón palpita cuando están pensando en estas cosas y literalmente se imaginan que eso es lo que Colombia necesita para por fin hallar el bien. Y las formas en las que la izquierda pues se especializa en sentirse superior a otros, yo he hablado con varios, les digo acá entre nosotros, yo he hablado con varios y parece que un reforzador de esa sensación de superioridad es porque sienten que han sido más cultivados intelectualmente, han leído los libros apropiados que los de la derecha ignorante desconocen. Así que hay una forma de salvarse que es con la izquierda. Pero hay algunos aquí que son de la derecha, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y tú ves en la derecha y en su gran propuesta política la salvación de este país. Y tú escribes, tuiteas, respondes, haces lo que sea necesario con tal de sacar adelante ese proyecto que es el que nos va a traer el bien, el que necesitamos aquí en Colombia para poder que las cosas estén bien. Ningún cristiano debería pensar distinto. ¿Cómo le ocurre? ¿Cierto? Ni siquiera sé por qué hay cristianos que son de izquierda, diría el que está en este orillajo, pues. ¿Por qué eso es así? Y este hombre y esta mujer, apasionados los dos, censuradores el uno del otro, grandes opositores en la virtualidad y todo lo demás, con toda esa pasión que a veces decimos las cosas en este sentido. Y ese hombre, esa mujer o esos dos hombres les llega el día de la gracia. Que Cristo Jesús es alumbrado en sus mentes y empiezan a comprender: yo estoy perdido, yo estoy perdido, yo estoy perdido, yo no sabía, yo estoy perdido. Y me dicen que no importa que esté perdido, lo estaba,
pero ahora confío en Jesucristo, o más bien si confío en Jesucristo, en el Hijo de Dios, entonces el Padre mismo está feliz de santificarme, de limpiarme, de convertirme en un hombre inocente delante de Él por lo que su Hijo Jesucristo ha hecho en mí, y al final me dicen que todo eso ha sido por nada. Es decir, básicamente en otros textos me dice que es por ser de lo peor que Dios me salva. ¿Sí sabían eso o no? Exacto, no se lo olvide. Que es por ser de lo peorcito que Dios decide manifestar la riqueza de su gracia en este mundo orgulloso y jactancioso, salvando a lo menospreciado de este mundo. Y ese hombre aquí de la izquierda y de la derecha les llega el día en que empiezan a entender. Entonces, como me decía alguien estos días en el Redil América, después de una predicación sobre la política o sobre las autoridades, empieza a decirme, ay no, ¿qué voy a hacer? Lo que le tocó empezar a hacer, me dijo él, es, hermano, llevo 8 días, desde esa predicación, llevo 8 días borrando los mensajes de Twitter y de no sé qué vaina y de X, de años. Él dice, no he podido terminar, de años, porque me arrepiento de eso que he pensado. Porque básicamente, ¿qué estaba mostrando el hermano al ser ese que por las redes dice, este hombre sí sabe por dónde es que va? ¿Cierto? ¿Qué es lo que uno, hermano, expresa cuando uno es un apasionado de la política en las formas tristes que se ve en este país y aún en la iglesia? Lo que uno demuestra, hermano, ¿saben qué es? Es orgullo, mucho orgullo. ¿Y por qué orgullo? Porque tú estás diciendo que esa banderita tuya, que vives con tanta pasión, es realmente la forma en la que Colombia puede ser salvada. Y eso no es verdad. ¿Sí sabías eso? No, eso no es verdad. Que lo que a ti te gusta de acá o de allá se puede promover, se puede estimular, se puede animar, que son cosas buenas, listo, estamos bien. Pero no digas que le tienes tanta pasión a eso, porque por ahí es por donde debe caminar el progreso, debe caminar la civilización y el futuro. Hermanos, calmémonos que la cosa no es por ahí. Pero eso no lo entiende sino el cristiano. El que no es cristiano no puede entender estas cosas. Cristo Jesús nos ha dicho que somos perdonados por gracia, que nosotros hemos hallado el bien en nuestra vida aunque no lo merezcamos, y que Dios todos los días de alguna manera tiene que tratar con compasión este mundo. Es decir, los países florecen y nosotros diríamos, es por esta ideología que ellos florecen, hermanos, y entonces ¿dónde está Dios? ¿Se le olvidó pues? Es decir, yo sé que las ideologías importan, yo sé que las decisiones importan, hermanito, pero no nos olvidemos de que el Señor es Rey sobre todas las cosas. Él es el Señor. ¿Y cómo les parece que Él es el Señor, que a este de izquierda, a este de derecha, bueno, más o menos, gracias, que a esto y a este y a este, y al que está en el centro, que es el mesurado, ¿cierto? A uno siempre le gusta pensar que uno es el equilibrado. Siempre nos gusta pensar eso. Ese que está en el centro, ese que está en el centro, ese que está en la izquierda, ese que está en la derecha, esos todos se hacen hijos de Dios y empiezan a entender a medida que son expuestos a la palabra de Dios y al evangelio de la gracia, empiezan a entender, ay no, qué pena, perdón, ¿verdad que fue por gracia? ¿Verdad que Dios me cambió la manera de pensar? Me cambió la manera en la que yo veía a mi esposa, a mis hijos, a mi trabajo, que todos eran ídolos para mí. Me sacó de esas esclavitudes y no fue porque fui el más inteligente, no fui porque fui el más sabio, el más lindo, el más piadoso, porque yo sí oro mucho y yo ayuno mucho. No, hermanos, todos aquí. Si alguien tiene esperanza en la iglesia, ¿es por qué? Por gracia, porque Cristo ha hecho lo necesario para nosotros, para su pueblo. Entonces, ¿qué es lo que básicamente hizo Jesús y qué es lo que el evangelio de la gracia nos ayuda a ver? Que aunque nosotros tengamos razones naturales y pecaminosas para separarnos de los demás, Jesús se ha encargado de conformar una comunidad internacional esparcida por toda la tierra, que ya no tiene ninguna razón para decir que es superior al otro, que se debe enemistar por el otro que es su hermano, que ahora aunque el otro huela distinto, aunque el otro coma distinto, aunque el otro vista distinto, es mi hermano de la misma manera en que yo soy hermano de otros y he sido salvado de la misma manera que otros. Eso es lo que hace Jesús.
Entonces se nos acaba el orgullo, se nos acaba la jactancia. Gracias a Dios porque se nos acaba. Y además, hermanos, después de estar enemistados y separados, Cristo hace una obra hermosa para juntarnos, aunque tengamos razones para el odio y el desprecio. Dios en Cristo Jesús hace lo necesario para que estemos ahora en su pueblo. Y Pablo dice, finalmente, que a causa de toda esa operación, nosotros hoy somos hechos familia de Dios. Hechos familia de Dios. Miren el versículo 19 a 22, ustedes lo pueden leer en casa. Pablo lo que hace ahí, hermanos, es hacer uso de 3 metáforas para describir lo que nosotros hemos llegado a hacer. Pablo habla de que ahora nosotros cristianos somos ciudadanos del reino. Aquí no hay ciudadanos mejores o peores, o todos los ciudadanos son iguales en el sentido de que hemos sido salvados por gracia. Dios ama que seamos distintos, ¿de acuerdo? Claro que sí. No importa que uno tenga 10 dones y otro solamente uno. A Dios, Él no está preocupado porque este solamente tiene un don, no, me qué berraquera. No, a Él le gusta que seamos distintos. Y si uno tiene 10 para la gloria de Dios y otro 1 para la gloria de Dios, eso es lo que le importa. Entonces, hechos una familia, ciudadanos del reino de Dios. Somos un templo. También Pablo dice que ahora eso es lo que la familia de Dios ha venido a hacer, el nuevo templo de Dios. Nosotros los cristianos, la iglesia local, el templo de Dios. Y finalmente Pablo habla de familia, ¿cierto que sí? ¿Lo vieron ahí? Que somos familia, hermanos. Miren, hay un estudioso también que estuve consultando un poquito. Él es un estudioso de la vida de Pablo y de las cartas del apóstol Pablo. Él dice que no hay una forma que Pablo privilegie más o le guste más para describir la naturaleza de lo que Dios ha hecho entre nosotros que la metáfora de la familia, que esa es la que más le gusta al apóstol Pablo. Ustedes saben cómo Pablo, por ejemplo, llamaba constantemente a sus hermanos en las iglesias, les decía ¿cómo? Hermanos, hermanas, ¿cierto? Hermanos y hermanas. Pero también Pablo, ustedes recuerdan cómo le llamaba a Timoteo y a Tito. ¿Cómo le llamaba? Hijo mío, así es, hijo mío. Y recuerdan por ahí a una hermana muy querida para el apóstol Pablo que le llamaba, que ella había sido como ¿quién? Como una madre para mí, ¿cierto? Como una madre para mí. Es decir, él va a emplear mucho esta metáfora de la familia. Y es hermoso como él dice, él describe lo siguiente, miren, cuando tú pienses en la iglesia y en nosotros como familia, no deberías pensar simplemente en esta reunión local como la reunión de siervos que están delante de un amo. Nosotros también somos descritos como siervos de Dios, pero esa no es especialmente la figura. Que nosotros, hermanos, no debemos pensarnos como familia, como simplemente un montón de niños, que somos niños que estamos alrededor de nuestro Padre. Nuestro Padre está en el centro y todos nosotros como hermanos y hermanas pequeños estamos delante de Él, que tampoco deberíamos pensar así. Así no es como el griego, como que nos ayuda a entender la cosa. Más bien la forma en la que nosotros como cristianos debemos pensarnos como familia es la reunión de hermanos adultos. Es una reunión de hermanos adultos que están frente a su Padre. Y su Padre está profundamente deseoso de que todos esos hijos adultos sigan caminando hacia la madurez. Hechos familia de Dios. Y aquí, hermanitos, cierto que yo creo que es verdad lo que voy a decir. Vamos a ver si sí. Algunos de nosotros hubiéramos preferido que cuando Dios nos salva y salva a nuestros amigos y a nuestras amigas, más bien que el Señor hubiera deseado hacernos como primos segundos, no. Como un primo segundo o algo así. ¿Cuándo uno ve un primo segundo? En los funerales. A mí todos mis primos segundos me caen muy bien. Nunca he tenido un conflicto con ellos. Me veo por ahí cada 10 años o algo así con ellos.
No, todos son tan bellos, tan especiales. Y todos quisiéramos de alguna manera que Dios hubiera constituido a su familia como una relación de primos segundos. Es decir, sí, chévere el otro, bacano, me caes bien, pero de lejitos. Chévere esto, chévere lo otro, pero no tanto así como la familia. Pero así es como Dios se propuso hacerlo. Hacernos hijos suyos y hacernos hermanos los unos de los otros. Hechos familia de Dios, estuvimos enemistados, separados. Cristo hizo lo necesario para que nosotros fuéramos ahora reconciliados con Él y entre nosotros. Y no solamente para que seamos parte de su pueblo, sino para vincularnos de una manera tan estrecha como lo puede ser la familia. La familia. Hermanos, miren, para que oremos. Si alguien aquí de pronto ha encontrado razones, si hay alguien aquí que está enemistado con alguien, de pronto otra vez, por cualquier cosa, aún puede ser por algo serio, hay que atenderlo, hay que analizarlo, pero yo les pido en el nombre del Señor, por favor, hermanos, reconciliémonos. Reconozcamos lo que el Señor Jesucristo hizo, sin que le preguntáramos, sin que nos pidiera su opinión, nuestra opinión, nada de eso. Él hizo estas cosas por nosotros. Y esta es la vocación de cada hijo de Dios. Nosotros no solamente somos hijos de Dios, sino que somos hermanos los unos de los otros. Por favor, si hay algún problema con alguien aquí en la iglesia, en el Redil Laureles, por favor, reconcíliate con tu hermana y con tu hermano. Habla con ella, habla con él. Por favor, hermanos, aceptemos nuestra vocación. Si necesitas de un tercero para que medie el diálogo, está bien, pero que los tres puedan reconocer, la paz ya ha sido comprada por Jesús. La paz entre nosotros. Reconciliémonos, cuidémonos, animémonos, consolémonos, aceptemos que eso es lo que Dios ha hecho del Redil Laureles, una familia. Y hermanos, perdón, ya no para mis hermanos, sino quienes están aquí esta tarde ya así, quienes están aquí y no son cristianos, todavía no son cristianos, o es decir, a quien haber venido a este lugar le ha parecido más interesante que haber ido a otros lugares. Este lugar es un lugar en el que en marco general es un lugar religioso donde se abra la Biblia y se habla de Dios y se ora. Entonces puede ser que este lugar te pareció más chévere que lo que visitabas antes, por lo que sea. Pero no conoces a Jesús. No sabes qué es tener a Jesucristo por el Señor de tu vida, que es distinto. Yo les animo a que se reconcilien con Dios. Él nos invita a que nos reconciliemos con Él. Él nos reconcilia con Él solo por confiar en el valor infinito de su Hijo Jesucristo, solamente por confiar en que Jesús es capaz de sacarme adelante aunque yo soy el más pecador de los hombres, por confiar en su Hijo Jesucristo. El Padre me asegura que yo soy perdonado y soy incorporado a su familia. Por favor, ninguno se quede con el chicharrón del juicio de Dios sobre su cabeza, porque tal vez por más que la cultura trate de relativizar estas cosas, todos nosotros sabemos en lo profundo de nuestro corazón que las cosas que se hacen mal no deben quedar sin paga. Todos nosotros lo demandamos de los demás. Cuando los demás hacen algo malo contra nosotros, nosotros intuimos rápidamente que eso no debería quedarse así, que algo debería pasar, que eso no debería ser así, porque nosotros tenemos un profundo sentido de justicia. Y eso no nos viene de otro lugar excepto de Dios mismo y del problema que los seres humanos tienen si no se han reconciliado con Dios. Que ninguno de nosotros se quede ahí. Y que así sea. Que así sea. Bueno, oremos un minuto más, hermanos.
Padre precioso, te pedimos en esta tarde que nos ayudes. Para nosotros, los seres humanos, el pecado se convierte en un increíble enredo. Nosotros sentimos que cualquier razón, que cualquier motivo es poderoso y bueno para sentir que los demás son menos que yo o para sentirme lejos de otros. Padre, gracias porque esa preocupación que es tan actual de cómo es posible que los seres humanos volvamos a juntarnos, que volvamos a hacer comunión, que se reconstruya el tejido social. Esa preocupación, por supuesto que tiene que preocuparnos. Pero qué bueno, Señor, que nosotros que conocemos a tu Hijo Jesucristo no olvidemos las formas en las que tú te propones hacer comunidad, hacernos familia. Tu Hijo Jesucristo en el medio, en el centro, dando su vida por nosotros, perdonándonos a nosotros, quitándonos nuestros valores e ideales que antes nos enorgullecían tanto, pero que nos hacían estar separados de otros. Gracias porque ahora tu Hijo Jesucristo se convierte cada vez más para nosotros en nuestro orgullo. Él sí, que Él sí sea nuestro orgullo, Padre. Padre, que tú protejas esta iglesia local, que tú la protejas del mal, que tú la protejas de la división, que tú guardes la unidad y que sea el Evangelio de la gracia el que nos conserve junticos como hermanos y hermanas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, les pido que por favor estén un minutico en silencio. Les pido por favor, no interrumpas a nadie, a tu vecino, y quédate ahí delante del Señor pensando en lo que estamos pensando, meditando en esto delante de Él. Y pídele, suplica